Bienvenidas y bienvenidos. Este es el primer programa denominado En Disputa de Escuela Política para un Nuevo Proyecto. Mi nombre es Julio Flores y queremos en esta ocasión hablar sobre la actual coyuntura electoral por la que pasa nuestro país, pero también queremos hacer alusión en general a los procesos electorales en el seno de la democracia liberal. Para empezar, vamos a recordar cómo es el origen del sufragio universal. Este nace precisamente en el seno del capitalismo y en el seno de la democracia que le ha venido acompañando. En un primer momento, el sufragio universal es una demanda de los sectores obreros organizados en sindicatos y en un segundo momento por los movimientos feministas de carácter sufragista. La instalación del sufragio universal, todos sabemos que ha sido una pesadilla larga a nivel mundial. Es decir, realmente a la fecha no tiene un ejercicio pleno. Es un mito considerar que en este tipo de democracias la totalidad de los electores participan en ellas. Normalmente la media a nivel mundial se mueve de la mitad hacia abajo. Es decir, que normalmente en un proceso electoral no participa más allá de la mitad. Y en democracias que se reconocen como la panacea, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, sus procesos electorales son extremadamente con una participación muy comprimida. Digamos que esa es una de las características que tiene este proceso. Sin embargo, las clases dominantes siempre han temido al sufragio universal, siempre han visto en él la posibilidad de que los sectores laborales, los sectores pobres, sobre esta base pudieran incursionar al poder y desplazar sus intereses. Claro, a lo largo de este proceso también las clases dominantes se han encargado no solo de ir perfeccionando la democracia liberal, sino también de alienar los procesos electorales y de enajenar el voto. Lo normal ha sido que los votantes elegimos sobre la base de lo que nos ofrecen los partidos políticos que pertenecen al sistema de partidos del Estado. Normalmente no somos nosotros los que elegimos, nosotros votamos sobre lo que ellos eligen. Y el voto no tiene, o el votante no tiene mecanismos después del sufragio de cómo controlar la conducta de los nuevos gobernantes o de los elegidos. A la postre resulta que los representantes que surgen de este sufragio, que surgen de estos procesos electorales, más que representar los intereses de los conglomerados de votantes, prácticamente terminan representando los intereses de las clases dominantes. Y hay que decirlo con toda claridad, intereses legales e ilegales. Sobre ese panorama, es prácticamente imposible que en el seno del capitalismo surja una democracia auténtica. Sobre todo porque el capitalismo es un sistema que en su seno, o más bien entre sus características, están la explotación, la opresión, la marginación, la depredación del medio y la depredación del medio ambiente. ¿Cómo en un sistema de esta naturaleza sería posible construir una democracia auténtica? Nosotros consideramos que esa posibilidad no existe. Por el contrario, las representaciones que hasta hoy hemos tenido prácticamente se han venido decantando en representaciones cada vez más derechizadas. Y yo creo que el mundo entero en este momento vive una de las peores coyunturas en ese sentido. Las autocracias, que muchos hoy caracterizan como dictaduras y como fascistas, ¿verdad?, se extienden por el mundo entero. Han llegado a América Latina de gobiernos recalcitrantes y de muy poco pensamiento. Es decir, estamos en una etapa casi donde uno podría decir, ¿verdad?, con mucha solvencia, que en muchos lugares
la estupidez gobierna. Y eso prácticamente anula los intereses populares. Sin embargo, desde muy temprano, pensamientos de izquierda, organizaciones de izquierda, han visto en el sufragio universal una posibilidad para hacer la lucha de los intereses populares. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que los casos más emblemáticos, por ejemplo, nosotros podemos recordar el de Arbenz en Guatemala, el de Allende en Chile, gobiernos que llegaron por el sufragio universal en procesos electorales de índole democrática, que al iniciar procesos en favor de los intereses populares, inmediatamente toparon con el veto de las clases dominantes y con procesos de desestabilización que incluso se estructuraron desde los Estados Unidos. Luego vinieron los golpes de Estado, y tras los golpes de Estado, un sufrimiento extremo y amplio de la población, particularmente el caso chileno es emblemático. De manera más reciente, podemos recordar el caso de Mel Zelaya en Honduras, y ya con la modalidad de los golpes de Estado blando, pues también tenemos el caso de Dilma Rousseff en Brasil y el caso de Lugo en Paraguay. Y no solo eso, ¿verdad? También tenemos el caso peruano recientemente, ¿verdad? Un golpe de Estado flagrante, ¿verdad? El golpe de Estado también que se dio en Bolivia. Es decir, que hay un momento en que las clases dominantes ni las leyes que ellos mismos han producido respetan, ¿verdad? Es decir, cierran estos espacios. Desde esa perspectiva, nosotros no consideramos como viable la construcción de la democracia auténtica en el seno del capitalismo. Y vemos los procesos electorales probablemente como una vía de lucha de los sectores populares, pero sobre la base de ciertas condiciones. Nosotros creemos que los proyectos de izquierda deben de incorporar en sus programas de lucha el conquistar condiciones, digamos, en el seno del sufragio universal que permitan la reivindicación de los intereses populares. Podemos aludir un caso particular. En El Salvador, la negociación, el acuerdo de paz, dejó un sufragio universal muy particular, que no lo teníamos en el periodo anterior. El acuerdo de paz no modifica el sistema. El acuerdo de paz no trastoca la democracia liberal, pero el sufragio lo deja en una condición distinta en la que volvió válida nuestra participación en los procesos electorales a lo largo de la posguerra. Digamos que esa etapa en nuestro país se ha agotado y estamos en un nuevo momento con la instalación de un nuevo régimen. Antes de avanzar específicamente sobre el proceso electoral, quisiera, digamos, como retornar un poco, porque yo creo que no hay que perder de vista que con la instalación del neoliberalismo, también esa democracia neoliberal, esa democracia liberal, fue llevada a una democracia neoliberal, que tiene también como sus propias características. Las características de la actual democracia, digamos, una de sus dimensiones más importantes es que se sobrevalora el voto como una acción eminentemente de carácter individual, al punto que la representación social de los partidos políticos cada vez en el seno del neoliberalismo se ve debilitada. Esa es parte de la crisis que viven los sistemas de partidos en cualquier parte del mundo. Han perdido la condición de ser representantes sociales. ¿Por qué? Porque el voto se está dimensionando estrictamente en el plano individual. Por otro lado, con el neoliberalismo hay una invasión mercantil en el seno de los procesos electorales. Es decir, hoy estamos en elecciones que se fraguan al calor del mercadeo, lo que todo el mundo llama el marketing electoral.
Sabemos que en el seno de este marketing electoral, prácticamente para ganar en las elecciones, lo que hay que tener es suficiente dinero para el manejo de los medios de comunicación y para el manejo de las redes sociales. Y en ese sentido del mercadeo, prácticamente se han ido abandonando la profundidad de los programas políticos. Es decir, más que la oferta política a través de un programa, lo que tenemos es la venta de imágenes. Y eso se puede notar en cualquier campaña electoral. Prácticamente ni conocemos a los candidatos, sino a la imagen que nos ponen en la televisión. Y así como optamos por una marca de carro, por una marca de cigarrillos, por una marca de gasolina, también optamos por una marca política a través de la que se ofrece una candidatura. En nuestro país llegamos al extremo que todo el mundo vota por la N de Nayib y ahí resuelve representaciones municipales, resuelve representaciones legislativas y resuelve la representación presidencial. Digamos que el neoliberalismo entonces hace una invasión profunda en el seno de los procesos electorales. Sin embargo, digamos, a partir del acuerdo de paz, yo creo que la mayoría de la población consideramos, y los sectores políticos que teníamos vigencia, considerábamos que la democracia había llegado a nuestro país. Y yo creo que ahí cometimos un error. No nos percatamos, digamos, que no se trataba de una democracia llana en la que de veras iba a existir la posibilidad de que el poder popular se ejerciera. No, fue todo lo contrario. Llegamos a una democracia a la que le tuvimos que haber puesto apellido. Es decir, una democracia liberal de baja intensidad, de muy baja intensidad y muy propia del neoliberalismo, mercantilizada. Entonces yo creo que ahí cometimos un error. Por otro lado, hemos dicho que la posguerra está superada y que a lo largo de la posguerra, si bien es cierto, se dio la alternancia en el poder, digamos, esa alternancia realmente no fue en apego a los intereses de los sectores populares. Si bien es cierto que la izquierda fortalece su electorado a través de un proceso de reacumulación popular que se abre a finales de los 90 y principios de los 2000 con las luchas sindicales en contra de las privatizaciones, ¿verdad? Y esto es lo que le da la fuerza electoral con la que gana su primer ejercicio en el 2009 con Mauricio Funes, digamos. Si bien es cierto que de ahí viene, ya instalados en el poder, el gobierno del FMLN se topa, digamos, con algunas condiciones particulares. En primer lugar, con el veto de las clases dominantes, que prácticamente mantuvieron intacto todo su dominio y el aparataje económico. Por otro lado, las cláusulas internacionales, que uno nunca sabe exactamente de dónde vienen, ¿verdad? Uno puede advertir que son, digamos, como lineamientos y orientaciones del imperialismo, ¿verdad? Pero que se ejecutan a través de los organismos internacionales de diferente índole, económicos, políticos y militares. Esas cláusulas internacionales que internacionales que se resumen en la Carta Democrática prácticamente imposibilitan imposibilitan el que gobiernos con cierta disidencia con relación a los de derecha puedan hacer transformaciones y cambios. Yo creo que nosotros como proyecto de izquierda tenemos que hacer una consideración particular. La democracia liberal no está hecha para que las izquierdas lleguemos al poder y hagamos transformaciones y cambios profundos que atenten contra el sistema capitalista ni contra el poder de las clases dominantes. Si no entendemos eso, vamos a seguir creyendo que nuestras alternativas de lucha están ahí. Mas, sin embargo, volvemos y repetimos, nosotros creemos que en el proyecto de lucha hay que estructurar una plataforma que incluya la urgencia de transformar
el sufragio universal en una herramienta de lucha para los sectores, uno dice trabajadores, pero cuando uno piensa en El Salvador, el grupo de trabajadores es extremadamente pequeño. Es decir, es más bien, digamos, cómo darle cierto tipo de poder mínimo a los sectores populares, de tal manera que vuelva factible el pretender a través de los procesos electorales a ir a conquistar ciertas reivindicaciones. Digamos, nosotros estamos hoy ante el proceso electoral más inmediato del 2024. Yo creo que no necesito hacer tantas alusiones, pero está claro, digamos, para todos los interesados que la reelección es sobre la base de violar el estatuto constitucional. Hay un amaño, hay una lectura, digamos, ad hoc, jurídica, que justifica la reelección del actual presidente. Esto no solo lo denunciamos, sino que también señalamos que participar en el actual proceso electoral es irle a dar legitimidad a esa ilegitimidad que incluso pasa sobre la violación de la Constitución que ellos mismos han elaborado. Por otro lado, el país vive una realidad bastante dramática. Digamos que en el actual sistema de partidos, donde se pueden contabilizar 11, de esos 11, la mayoría de partidos son aliados de Bukele, es decir, aliados del actual régimen. A lo sumo quedan 2 expresiones de derecha y uno no sabe qué tanto sí y qué tanto no, pero uno no sabe si el Frente como expresión de izquierda también es un posible aliado de Bukele. Es decir, en la práctica estamos ante una elección no solo ilegítima por la reelección, sino también ante una elección donde en términos reales y en términos objetivos, quien se está presentando es un único partido. Digamos, sobre esa base, lo que está en juego es un proceso electoral extremadamente formal, pero que en su contexto, en la lectura política que podemos hacer del mismo, tiene más de autoritarismo que de cualquier posibilidad democrática. Desde ahí nosotros insistimos pues, que la participación electoral, en primer lugar, mientras no logremos condiciones básicas a través del sufragio universal, prácticamente se vuelve innecesario. No es el camino viable para las luchas populares. Y en este caso, las elecciones del 2024, que están en marcha, ¿verdad?, que se están prácticamente ejecutando desde ya, prácticamente participar de la manera en que lo querramos hacer, ¿verdad?, anulando el voto, buscando a la cara más simpática o al supuesto candidato más cercano a nosotros, prácticamente lo único que vamos a ir a hacer es a legitimar el voto. Creo que este régimen autoritario, esta autocracia ante la que estamos, viene actuando con una conducta sobrada. Ya de antemano sabemos que desde el día que fue electo se eligió con el voto popular. Es decir, no es una simple autocracia, es una autocracia electa con el voto popular. De ahí que opere con rasgos dominantes hegemónicos. Pero uno diría, bueno, si tiene hegemonía, ¿por qué profundiza la coerción? Porque no confía. Y hay una profundización de la coerción. Nosotros sabemos que hay una alianza profunda entre el ejército y la Policía Nacional Civil y Bukele. Además de que ha cooptado los 3 órganos del Estado y que tiene un poder judicial, digamos, totalmente pegado a sus intereses. Por encima de eso, todavía la Asamblea Legislativa nos decreta un estado de excepción que limita un sinnúmero de libertades, digamos, a la sociedad salvadoreña. Es decir, que el poder coercitivo está expandido a un nivel extremo.
Y no te podemos decir que esta autocracia es más represiva que cualquier otra cosa. Simple, con solo que comparemos cuánto este gobierno invierte en lo militar y cuánto este gobierno invierte en salud, invierte en educación o invierte en vivienda de interés social. Ahí está claro a dónde están sus inversiones principales. Por otro lado, ese partido único central, que es el del presidente, es el único que dispone del caudal de dólares, digamos, estamos hablando de millones, para el ejercicio mediático y para el ejercicio de medios. Por donde fuera que buscáramos decir, ya de antemano sabemos que Bukele tiene todas las de ganar. Y por encima hay un fraude que se ha venido legalizando. No voy a entrar en detalles, pero solo la manera en que se ha estructurado el voto en el exterior ya es fraudulento. Los últimos acuerdos de la Asamblea que permiten modificar el estatuto electoral incluso un día antes de las elecciones es una conducta fraudulenta. Entonces, estamos ante un régimen que tiene todas las de ganar. A nosotros nos llama la atención, digamos, cuando aparecen las encuestas que reflejan de una u otra manera esta realidad que nosotros estamos describiendo. Como siempre, las encuestas tienen una suerte muy particular, ¿verdad? Quienes se miran favorecidos por las encuestas las aplauden. Quienes se miran, digamos, cuestionados por las encuestas, denigran contra ellas. Bueno, nosotros estamos ya al 4 de febrero, a menos de 2 semanas, para tener la mejor encuesta. Yo creo que ahí van a estar los resultados. Y creemos que se está especulando mucho, en el sentido de que sabemos que el régimen golpea a la población, porque no hay empleo, porque no hay medicina, porque hay un estado de excepción, porque hay miles de presos políticos, y eso crea la presunción de que hay un descontento callado. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de que en este momento el actor político principal de cualquier proceso de lucha, que es el pueblo, pero cuando hablamos de pueblo estamos hablando de una categoría política, eso en este momento no existe en El Salvador. La comparación que se quiere hacer con el proceso electoral en Guatemala creo que es un poquito equívoca. ¿Por qué? Porque en Guatemala, de una u otra manera, hay un sujeto indígena que existe a partir del entramado de redes o del entramado de comunidades indígenas que son capaces de articular voluntad. Y eso es lo que hemos visto. Pero en el país, ¿quién va a articular voluntad? Si el pueblo, los sectores populares, mejor dicho, están desorganizados. Y la poca organización que queda está cooptada por el régimen actual. Entonces, queríamos expresar estas reflexiones al iniciar este programa y los invitamos a que estén pendientes. Vamos a seguir haciendo más emisiones sobre temáticas de interés y en lo que también nosotros queremos como Escuela Política ir reflejando nuestra concepción, nuestra estructuración de proyecto y nuestra concepción, digamos, de pensamiento y nuestra interpretación de la realidad. Gracias y los esperamos para el siguiente programa.